W, una noticia. Estamos a esta hora, a las 8 de la mañana, 27 minutos, con María José Pizarro, congresista, pero además ella es negociadora, hace parte de esta mesa de diálogos con el ELN. Ayer se cerró un ciclo, estuvimos atentos a ese cierre de ciclo y en el que pues se habló de la participación de la sociedad, de la democracia para la paz, de las transformaciones, de las víctimas, del fin del conflicto. Muchos temas. María José, gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana. Muy buenos días, un saludo a todos los oyentes, a ustedes en la mesa de trabajo. María José, cuéntenos sobre este acuerdo de México, cómo lo ve usted y por supuesto la gente sobre todo está muy atenta al tema del cese de hostilidades, que yo sé que van en camino hacia allá, que todavía queda un caminito, no sé si largo o no, pero ¿cómo vio este cierre del segundo ciclo? No, pues yo creo que avanzamos a paso firme. Por supuesto, como lo decíamos, la paz no es una imposición, la paz es una construcción, es concertación, requiere diálogos y al final pues que las decisiones no tengan reversa. Ese es el objetivo, es decir, que podamos finalmente gozar de una paz que ha sido largamente esperada, así que se construye una agenda, se acuerda una agenda que no es la misma agenda que se había desarrollado en el 2016 con el gobierno de Juan Manuel Santos hasta que termina su mandato, es decir, creo que en 2018 más o menos se había terminado 2017, la agenda que se había construido con el gobierno de Juan Manuel Santos. Esta es una agenda diferente, se concertó, tiene puntos muy importantes y por supuesto hicimos unos acuerdos básicos pendientes a garantizar la participación de la sociedad y un cese al fuego bilateral y nacional que por supuesto debe incluir elementos muy importantes de cese de hostilidades. Y usted menciona el cese de hostilidades porque se esperaba justamente que en este segundo ciclo de negociaciones entre el gobierno y el ELN pues saliera un acuerdo respecto a ese asunto. No se ha decretado nada definitivo al respecto y quiero saber cómo está ahorita el ambiente, qué se espera para este tercer ciclo en ese aspecto y por qué no se llegó a un acuerdo definitivo. Pues mira, como te digo, las discusiones no siempre van al ritmo que se desearía. Y digo se desearía porque las urgencias de la gente, sobre todo en los territorios más afectados, son imperantes. La gente está viviendo, por supuesto, una situación de zozobra en distintos ámbitos. Y por lo tanto, haber podido avanzar, haber podido entregarle esa buena noticia al país, pues habría sido lo más deseable. Lo que no queremos es un mecanismo que finalmente se vuelva solamente de monitoreo de situaciones, sino un mecanismo de cese al fuego que nos lleve irreversiblemente al fin del conflicto, es decir, al cese final de cualquier confrontación, el cese al fuego definitivo. Entonces, pues por supuesto, es difícil decirlo, pero nos toca actuar con muchísima responsabilidad, construir las bases, vuelvo y repito, de un cese al fuego que no tenga reversa, que nos lleve a la dejación de armas, es decir, al final del conflicto con el Ejército de Liberación Nacional y que la ciudadanía pueda disfrutar de esa paz soñada, de esa paz anhelada por tanto tiempo. Así que puede que se tarde un poco más de lo que inicialmente se había esperado, pero al final vamos a tener un cese al fuego que nos vaya a llevar, vuelvo y repito, al final del conflicto con el Ejército de Liberación Nacional. Lo importante es que se sentaron las bases, es decir, no es que no se haya hablado del tema, al contrario, se llegó a un acuerdo un acuerdo base que sienta unos principios para iniciar la discusión y si las cosas van como esperamos, podríamos estar hablando de un cese bilateral ya en el tercer ciclo. Perfecto. Ayer hubo una presencia, aparte de la vicepresidenta, estuvieron el gobernador de El Cauca y otro gobernador de otro territorio, no lo recuerdo muy bien, creo que de Nariño, si no estoy mal. Nariño, pero sí, Nariño. Es importante que se aterrice un poco el tema, aparte del diálogo y del acuerdo nacional, pero que se aterricen los territorios. Esto ya lo están haciendo, y ¿en qué momento van a llevar este diálogo a los territorios realmente?
Pues mira, como tú sabes, en el mes de enero se realizó una caravana humanitaria, que fue la primera presencia de la mesa en dos regiones muy afectadas, que son el Bajo Jalima y el Medio San Juan. Y allí, con presencia de los gestores de paz del ELN, con delegados de la mesa de negociaciones, de la delegación del gobierno, perdón, y por supuesto ONU y la iglesia, que estuvieron acompañando esta caravana humanitaria, pues se llegaron a unos acuerdos y a unas recomendaciones, es decir, esta visita. Tras esta visita se realiza un informe, ese informe contiene unas recomendaciones, unas medidas que tienen que ser adoptadas para poder aliviar la situación de crisis humanitaria y de estado inconstitucional que se está viviendo en esta zona del país, con presencia de comunidades étnicas, indígenas y afros. Y este informe y estas recomendaciones se le entregaron a la vicepresidenta, que es la persona además que por su mandato y el uso de sus facultades puede articular y desarrollar las acciones para generar esos alivios en el Pacífico colombiano, en especial en esta zona que te decía, y por supuesto unos gobernadores que van a poder empezar a implementar en esa misma vía tal vez soluciones para comunidades que están siendo confinadas, comunidades desplazadas que no han podido retornar, aquellas que a pesar de haber sido desplazadas no desean retornar a sus territorios, situaciones graves en relación con las violencias en contra de las mujeres, y poder pues articular inmediatamente la institución. Estaba Leiner Palacios, el líder histórico de Bojayá, excomisionado de paz, también quien va a acompañar a la vicepresidencia en la articulación institucional para poder brindar pues todo este tipo de medidas, de acciones y de alivios a la comunidad que a mediano y a corto plazo brinden soluciones inmediatas. Esta fue la primera presencia de la mesa y por supuesto estamos ya desarrollando a través del mecanismo de participación cómo es que la gente va a participar y que sea una participación incidente, no una participación sola de ir y expresar un espacio de escucha, sino que realmente lo que allí se diga se pueda traducir en medidas concretas. Senadora María José Pizarro, hace unas horas el Gobierno Nacional publicó un decreto con el que le concede estatus político al ELN y pues quiero saber qué implicaciones tiene esto y no sé si usted sepa también el ELN cómo recibió este anuncio del Gobierno Nacional. Pues mira, el Gobierno Nacional está negociando, hay presencia de más de 10 países en la mesa de diálogos. Y por supuesto hay una delegación robusta entre quienes estamos, 2 senadores, en fin, ya vino la vicepresidenta de nuestro país, también estuvo el ministro de Justicia. Quiere decir que es una negociación de carácter político y por lo tanto garantizar o reconocer el estatus político pues es muy importante de cara a poder generar unos espacios de tranquilidad, de certidumbre alrededor de la mesa y avanzar más rápidamente en estos diálogos. Recordemos que para llegar a momentos como el que estamos viviendo en procesos anteriores con el ELN se tardaron 3, 4, 5 años. Nosotros en estos 2 primeros ciclos hemos ya concertado la agenda y avanzamos muy rápidamente con los siguientes puntos. Sí, yo quisiera preguntarle a usted sobre la participación en las mujeres, senadora, porque usted ha sido una de las más abanderadas y creo que hace parte también de la Comisión de la Mujer en el Congreso y pues allá se habla también de la participación de las mujeres, pero realmente, ¿cuál va a ser el papel? ¿Cómo se va a materializar eso? Pues mira, primero hay un mandato claro, que es la resolución 1325 de las Naciones Unidas, que en temas de mujer, paz y seguridad genera toda una serie de recomendaciones que tienen que ser adoptadas en procesos de negociación y de diálogo para alcanzar la paz. Esto es muy importante porque acogerse a estas recomendaciones es un mandato que no podemos desconocer. En segundo lugar, la agenda tiene componentes la nueva muy importantes ya de participación. Hay distintos ámbitos de la participación. Está la participación, por supuesto, de las organizaciones de mujeres y de las plataformas de mujeres. Está la participación que tiene que desarrollarse de las mujeres en los territorios, es decir, aquellas mujeres que han sufrido los rigores de la guerra, pero que además han sido en todas 6 décadas de conflicto armado constructoras y guardianas de posibilidades de paz en nuestro país, para poder no solamente dar ese reconocimiento, sino para poder generar medidas
con un claro enfoque de género, es muy importante que esta participación también pueda darse, es decir, no solo de las plataformas, sino también de las mujeres. Hay acompañamiento técnico que tiene que brindarse en el sentido de poder revisar, incluir a lo largo de todo el desarrollo de la agenda, es decir, de manera muy transversal, criterios que las mujeres han venido construyendo, es decir, estaríamos hablando inclusive de un cese al fuego con enfoque de género, es decir, que contenga medidas concretas de lo que las mujeres piensan es la seguridad, de cuáles serían medidas que para ellas realmente son beneficiosas, medidas que ellas están esperando, medidas que muchas veces han reclamado y que por supuesto que hay una oportunidad inmensa de poder implementarlas y sacarlas adelante. Estamos hablando de la posibilidad de una comisión de género también al interior de la mesa, pero todo esto está en construcción, es decir, son ideas que están sobre la mesa y que en el tercer ciclo espero podamos avanzar muy rápidamente a desarrollar el método, es decir, el cómo concretamente se va a dar esta participación. Yo te hablo de discusiones que se han planteado, pero frente a las cuales hay que tomar decisiones concertadas, es decir, de manera conjunta con la delegación del Ejército. Sí. La última pregunta que le vamos a hacer, sabemos que ya está partiendo de México de nuevo hacia Colombia, es la siguiente. Muy temprano pues supimos en primicia para W Fin de Semana que antes del ciclo de Cuba, que empezará después de Semana Santa, va a haber como una especie de interciclo. Ustedes no paran de trabajar y va a ser en alguna parte del mundo en la que no sabemos todavía en dónde va a ser exactamente, pero sabemos que no van a terminar de trabajar, es decir, no es como que ustedes ya se vayan para su casa y terminen de trabajar y se vuelvan a ver en Cuba. ¿Nos puede confirmar esta primicia? Pues mira, efectivamente nosotros no, digamos, aunque la mesa no esté sesionando, no quiere decir que el trabajo alrededor de la construcción de paz pare, al contrario, son espacios y momentos muy importantes para poder generar diálogos ciudadanos, diálogos con la comunidad, presencia regional tan importante, en especial en las zonas donde hay una fuerte presencia del ELN, donde hay disputa territorial con el Ejército de Liberación Nacional, es decir, donde las personas requieren soluciones muy concretas. Además, esto coincide con la entrada ya formal, el inicio formal de sesiones en el Congreso de la República, lo cual, por supuesto, en mi caso trae responsabilidades muy concretas, porque hay decisiones que se van a tomar en el Congreso que, por supuesto, pueden darle aliento al proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que sucede alrededor de la ley de sometimiento a la justicia, de lo que suceda, y no solamente del proceso de paz con el ELN, sino de la paz total, que es la política del presidente Gustavo Petro y en la cual estamos empeñados. Está también en la política de humanización carcelaria, que también va a tener curso en el Congreso de la República, el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, son discusiones donde el tema de paz es central y donde nosotros, en el caso de Iván Cepeda y mío, pues por supuesto tendremos que darnos debates para poder generar o por lo menos en la medida de lo posible ayudar a que se tomen decisiones que le den aliento a la paz en nuestro país. Y por supuesto, sí, se ha venido hablando y conversando de esa posibilidad, pero por supuesto, como sabes, eso depende de decisiones que son siempre conjuntas. Es decir, el ritmo no lo marca únicamente la delegación del gobierno, sino lo marca también la delegación del Ejército de Liberación Nacional, y por lo tanto, si se llega a dar un interciclo, debe ser porque ambas partes han decidido que es muy importante avanzar lo más posible antes de que inicie el tercer ciclo. En nuestro caso es deseable, porque lo que buscamos es que al final pues podamos tener un cese al fuego bilateral y nacional que posibilite la participación, que posibilite la implementación de transformaciones para la paz y que nos lleve a ese cese definitivo, a ese fin del conflicto con el Ejército de Liberación Nacional. Es María José Pizarro, negociadora en estos diálogos de paz con el ELN. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en W Fin de Semana. A ustedes un gran abrazo.